Baisha pomba eisha papeina coina na ame ayuma hina uruma nyande benyande programa mi peng de programa entero bete vaya en dulce vaquera vagina ka ay atorado hermano kera. En pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de peina ya pita somba de tepe y memba ite y moño dibe paika tu hamai chiji kumbu comba epona iteja e vagina ka ay atorado hermano kera. Edición 717 be mañime a Feisha, a Buyequen Terobeteape, a Meñaneginu, Pastor Sergio David, Oñón Divero, Yapetema, Pendiapere, Betiña Brazo, rompe espalda para temporada, Baisha Vaina Pastor Sergio, ya que hay una página, a Cuasibe Caí, hoy Coitepe y Charamo, a Buyequen Terobeteape, ya puse acá página bajo programa de o Parpiete, Grupo Jarejina, y me Wasaru Vive, y me Pechabe y Caí Jatora, YouTube. A Jimé Pastor Emilio Vázquez, Pecha Pecheto Pata Facebook. A Pecha Beñan de la Picha Cuerañan en Duajina Moite Telegram Urupibe. A este mantero que te a Buyeque, a Amiyaja, esa Gina más 595-985 162-975. Pecha Inañan de Bumburi, línea personal, Pearupica tu de ofrenda a mí. Catupe lleva le peareja ya una giro personal ya le giro tigo nai 0985 68 98 24 ya giro tigo y catupe ya por lo intape llevale se mira maná peruca se mira apenas ni pitu no pene ofrenda a mí ya hay treita entero este barique fuera pecha ñeñimo maná ya jaoina ñeñimo arandu ya jao ko programa rupibe pecha ina ñene la pisa fuera como uape mensajito ye ahí piremi ni en piremi he yagu mi aña tende paite hina ya le coñan de video fuera además meca hija torabe a Pastor Sergio polla poñan de video y fuera ya compartía bebé YouTube. Bueno, viene pregunta y respuesta y fuera como siempre ayuno, oración, vigilia y copaite siempre activo con ambas Pea otro Mesías, otro evangelio, pea cueje y purulón y tal vez. Algunos y probablemente pea otro evangelio, otro Mesías, era que fuera allí en alguna congregación. Y a Puti Pastor Oñe Mongueta y Nagurija, Oñe me en cuenta hija, es que sí, probablemente. Le estamos predicando a un Mesías que no dijo lo que nosotros enseñamos como doctrina ahí. Es importante ya sanearlo y tal. Es importante ya sanear justamente que otro ahí guri ti congregación pegua ombo ea pejina la de orante naranja la oña prohibido guri pabe catula de oración pe santifica paite, purifica paite, y la Biblia y presentaron un versículo bíblico que está mal interpretado por ellos. Daja ahí va Pablo de Iribara, acción de gracias en de Irila purifican la alimentos. Pues este programa puede aclarar inaguri. Así es que estamos hermano querido ya ño puta mo con otro evangelio. Esta doctrina ya topata ñande ñimo añamo maraja ñamo ambuevo ye había sido la enda ellos pues apa es muy importante seguro hay te lo no está pisar ves pastor había un mongueta que inaugurija la o reconocer pero ya vi había sido iba no piscinan por y claramente la escritura ve y ahorita tal cosa. Entonces si sabemos que en la escritura dice tal cosa o pensar realmente de dónde salió esas doctrinas de las malas interpretaciones. Mala interpretación la es un disparo. No es lo tanto la adulteración ni nada. Antes que nada la mala interpretación va a poder responder hoy alguno de ellos. Es la perspectiva debía a la doctrina de la escritura y algunos que va y lo discua pastor va lo que sucede y no el problema tanto de la adulteración sino de la mala interpretación eso igual. Ya interpretaba ahí, ya explicaba ahí, ya entendía ahí. A la ya corregía así que pues vea no pambarete ya de predica y pastor Sergio otro Mesías, otro Evangelio y otro Espíritu Santo.
tamba eo y con itina abeye y alguno y tan y pecana y bueno, y vamos a continuar. Sí, sí, el tema se puede hablar en los grupos, algunos ya ponían de preguntas al privado respecto a esto, opiniones y demás. Y lo que y que tú haya compartido en el programa ya compartiste, bueno, ya debía irte y ya frena y te iba tener tema veja o pues tamaño de versículo. Capítulo 11 verso 5. No me meta hina. Apenas y pregunta guría mañana hablando de verso 5 muy cojones. ¿Quiénes son los grandes apóstoles o quiénes podrían ser los apóstoles más superiores que Pablo? Se refiere él a los que ha escogido el Mesías y que aún estaba vivo. 11.5, 2 Corintios. Bueno, no, nada que ver, ¿no? A ver, coge y 11.5 y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes. Él no se refiere a Pedro, no se refiere a Juan, a Jacobo o Santiago, no. No le está acusando a ellos de nada, ni se refiere a eso. A los que él apela problema y los apóstoles. Ya existía estos falsos apóstoles. Dice ser apóstoles y no lo son. Enviados, emisarios, predicadores, maestros, por eso que estamos hablando de falso Mesías, falso Espíritu Santo, falso Evangelio. Y había falsos pastores, había falsos profetas, todo había. O invitemos la paralelo ya. Si había algo original, estructurado espiritualmente, ya también Sandía Pireisha Jobar y ya oímos la estructuración falsa. Si había pastores ungidos verdaderos, oímos la falso. Oí apóstoles que fue escogido, bueno, también hacían lo que se hacían llamar apóstoles. Se hacían, pero no eran. O por sus prédicas ya pillaba puntas a hija. Y hoy en alguna parte se hace llamar superapóstoles y algunas versiones. Ya, pero eso eran aquellos predicadores. Hago mío igual coñemos aranduja o la falsa doctrina. Hago mío igual coñemos aranduja o verubete falso Mesías, falso Espíritu Santo, falso Evangelio. Y predicaban otra cosa y se hacían llamar a poja y arando este oñe ecuaiteo y puro cuaiteo y la ñe. Algo pesaba. Abrir la Biblia, nambre, bedirin bararán, oñe, ende y fumarle treilo, oñe, el laya. Hoy por un de mis términos, lo mitad, ya ni no entendéis, ya lo mitad, disparo, caigo muy lleno de unciones, y nada, ni. Y esto sucedía así, eso ya existía, oí más, pues. A Pablo se refiere a esto, a los que se hacen llamar y no lo eran. O guacué, becha, y que la mi congregación, Javi, o Berúa, ula. Va esa digo buena nueva, pea muaja o distorsiona bye. Bueno, ¿quiénes son los super? A ver si pregunta. Super nave. Pues esta es una pregunta. Lo que se hacían super, ya iba a le ver y digo, hija, es la supuestamente la Pablo, y iba a le ver y con pero bueno, y Yurube mal. Pero no era así. Transliteración 11.5 y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Sin embargo, no creo ser de menor conocimiento que estos que se creen ser grandes sabios y apóstoles, que se creen ser. Imposible, eso también otro ve Pablo y la cosa, haciendo que Pablo ve lo que revelar, cuentas ahí. Pablo lo que tuvo la experiencia, algo fue escogido, algo fue el llamado para dar ahí con ahora. Entonces ante la transliteración, pues ya. Y a ver, sin embargo, no creo ser de menor conocimiento que estos que se creen ser grandes sabios y apóstoles, se creen ser. 11.6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo
y por todo os lo hemos demostrado. Tosco. Aunque en mi forma de disertar no hablo con fluidez. A ver, vete transliteración. Aunque en mi forma de disertar no hablo con fluidez. Bueno, ese tosco. 11.6. A nivel de cañilla hay una palabra tosco. Yes, a mí a veces. Y aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimiento, y esto se lo hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. No soy torpe. Digo, se la se tahueteía la ñeja y a pepea contra literación veí la se añe el haya. Ya yo llevé la ñe es siriribe añe e cuaitere y demás la mío ñe moñe e cuaisa. Vale, y no use las expresiones y actitudes de los demás oradores. Eso no quiere decir que yo sea de escaso conocimiento, porque eso ya lo demostré de todas las formas que les enseño. Igual tamina ya, casi utago para contra literaciones. A leída. Aunque en mi forma de disertar no hablo con fluidez y no use las expresiones y actitudes de los demás oradores. Otro nevaro ahí gesto pañe ecuaite imbririm barara y por un término na hambre pea moa. O pues ya convencer la orador fuera o esa coti poder de convicción mi ecuaite mi oye pueda discurso político veña tendene y tú se ya pulo están lo mismo todo ese espacio. Va yo pea. Oye con sinceridad tú no lleves nada. Va, era lo que cuayan de al revés, tengo los itanes. Se ve que hoy incluir baretemo y la ve y mancha hoy o tirabe y anduce te y le yapua. A Pablo coge y a ver seco tañe es ribe na el año después te ya ni hay puro cuaite ya tanto término añemo disertador profesional. Aunque no use las expresiones y actitudes de los demás oradores, esos tiempos. No es humillar porque si vos lees sus cartas, eso es oye el año de ahora. Pero eso no quiere decir que yo sea de escaso conocimiento. Y para cuando dice que se no hay por hija, de hija, güey, se lo a mi otro hijo haisa. Se no hay hija, güey, a mi otro ñe haisa. La ya pues hija, güey, la mi otro ya pues. Para cuando dice que se está güey, ya no entendéis, va, a mí no me llegué a la tapa. Pero la tapa, año de usted tío, ella, oye, ecuaite, oye, nombre, no, oye, gesto pa, oye, terminología pa, oye, de varo, de ya japa, mato, y muy ya puna. Falsa doctrina, y nada. Ay. Bueno, porque eso ya lo demostré de todas las formas que le enseño. Ya esa cama BMS, va, esa va la añe, Amba, voy con la saña ella ve, más va a ser ampara a la pina. No solo con palabras, sino con poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, o sea, Pablo actuar. Bueno, traigo literación, sí, ya le mandé 6. 7. Y a ver, pues yo humillándome a mí mismo pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pequé yo humillándome, se vio, se digo allá, o sea, pescai, o sea, la añemo mis hijas, güey, y que todos han se peñen botusa, peca cuaco conocimiento, o iba ahí, digo, upea. Pues se va a predicar el evangelio de parte del Todopoderoso. A predicar ahí, pico, el evangelio de Dios y. Bueno, a mí te preguntas cuál sería la diferencia. Pues esta veces más a explicar más. El evangelio de Dios y el evangelio de Cristo, o había dos, no. Cuidado con eso. Bueno, el falso evangelio sí. El otro evangelio. Ahora, el evangelio del Mesías y el evangelio de Dios o el Todopoderoso o de Yahweh
eran el mismo. El Mesías predicó la buena nueva del Padre. El Todopoderoso o Jecombo, ea cuechupe, o revelá cuechupe, o muña cuechupe, ña cacotupe, ea cuechupe, peare, ñeta, eupea, uña, eupea el evangelio ya recibía, güey. Es el evangelio del reino. No es que había, bueno, el evangelio del Padre, otra cosa, el evangelio, güey, como Mesías, otra. No. A peare, güey, lo ñengo un dipalo, porque ya es, güey, hay otro evangelio, sí, pero evangelio de hombre, evangelio de secta, de religiones. ¿Sí? De interpretaciones, pero el evangelio del Mesías es el evangelio del Padre. Bebé claro y te bebé ya nemo acá kushubo ine ebe león, ¿vale? Porque y claro y te os he predicado el evangelio de Dios y reina vale, el evangelio de Yahweh. No, era otra cosa el Mesías, pero ese es la cosa que ve el WBM. Ni Pablo y eso no vino a predicar otra cosa. Para en una parte y la hubo a predicar BM otro evangelio. Ella la original, que no fue hablado por el Mesías, que no es del Padre, que es doctrina de hombre presentado como evangelio, falsa doctrina, falsa ideología, anatema, apartado, maldito. Está en maldición eso, porque contradice toda la palabra del... No, no se confundan, el evangelio del Mesías, o el evangelio de Elohim, del Todopoderoso, el evangelio del Mesías, que vino a predicar, viene a ser lo mismo. Yo hice una ayuda, cambian a veces una ayuda a cumplir, ayuda a presentar, me ayuda por un boeo. Y el mismo evangelio que el pueblo estaba dejando de lado ya, por doctrina de hombre. Marcos 7. Mira Marcos 7. Han anulado los mandamientos y ese era el evangelio. Cuando decimos evangelio, pensamos que no incluye no, la evangelio es un mensaje de salvación. Pero ¿qué mensaje de salvación? Este es el mensaje de salvación. A la Mesías predicar, él la Mesías predicar. Y todo lo que él predicó, y que entre todo lo que él predicó, no predicó los mandamientos. Claro que sí. Entonces, los mandamientos también incluye dentro de la buena nueva del mensaje del Padre. Dentro del evangelio del Todopoderoso que predicó el Mesías. Diga, tú y donde apartan, digo, hago coco de vela, oye, por lo instan la ejercicio, vamos a ver, me guri. A mí no la mandamiento, oñe, jabeina o oñe, jabe de mandamiento de Mateo, va. A petachau, vea, que poti fotocopia, jabe tachamiwa. Allá de samba, hay sentido para el Mesías que predican a Hani. Hago lo ya puedo anga. No, vean ahí, no, lo están interpretando, sacaron todo, no, ojalá de mango, ya construir Biblia sin ningún mandamiento. Pero no puede ser. El evangelio sin el mandamiento del Padre no funciona, no es evangelio, porque el evangelio es el mensaje sagrado, ungido por el Padre, salido de la mente del Padre, primero para el pueblo de Israel, después otra vez para el pueblo de Israel, porque se debían a través de la mente y la voz del Mesías. No, el Mesías no vino a predicar otras cosas. Bueno, ahí con la ya clara. Se pregunta. El evangelio del Mesías y del Padre. Bueno, no hay diferencia. Y esa a mí, a ver, yo ese mañanita ya popa una anotación. A ver, ¿no habrá sido un error para ellos que yo me haya humillado para que ustedes sean enaltecidos en el conocimiento? ¿Habrá sido esto mi pecado según ellos? Literación 11.7. ¿No habrá sido un error para ellos que yo me haya humillado para que ustedes sean enaltecidos en el conocimiento? ¿Ya? ¿Habrá sido esto mi pecado según ellos? ¿Será algo según mi apóstol se haya equivocado y no venden 10? ¿Será que la siempre se haya autoritario? Oye, va a viola se haya pues según la escuela que se haya buena. Va a ir con bellé. Atamina sea. Ya que les entregué el evangelio sin poner precio a nada. Al parecer Pablo se refiere aquí al problema que surgió de alguna falsa acusación de sus perseguidores, planteado en 1 Corintios 9, 11 al 12. Continúa la show. Ya, espere Gabichu, y 9, 11 bien más.
anga 11 de mañana y pues sí mi otro reina va que va esta si yo perseguí yo ni en bareingo de sí. Bueno, eh, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para serviros a vosotros. Se puede interpretar que Pablo ha pedido colaboración a otras congregaciones para ayudar a los de Corintios, o me equivoco. 11:8. Bueno, he despojado, sí, voy a poner mano. He despojado a otras iglesias, a otras congregaciones, sí. Ayudaré colaboraciones a otras congregaciones para ayudar también a sí, y salariona, sí, sí, sí. Y que toda muestra o hubo predicar su becuera a ni su becuera o lliure guatamina sa. Ve ahí gusto y digo, ve más misera. Qué buen versículo. Pidió él colaboración a otras congregaciones y de eso él recibió un sueldito, un salario. Y que tu o serví o predicar o anunciar la verdad a los corintios. Resaltar de algo 11:9. Quizá a mí, ella digo, cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, ninguno fui carga porque lo que me faltaba. 11:8. He despojado a otras congregaciones aceptando un salario para servirle a usted. Bárbaro. Mamina. Algunos por ahí magurico que ve y ande Pablo ngomba apa que ne va ebio pena ben va apoye y ven pastor ve amua no y Pablo acá también dice que él aceptó un salario para venir, un sueldo, una ayuda de otras congregaciones que le dieron a él y que toda muestra o ayuda con a Corintio. Y qué tremendo, qué bondad que hay acá. Qué, qué bendición. Guatamina, pastor, lo ayudaste a hacer apoyata de seguir en esto aprender lo mitad. Misa hermano se de coina. Da está pero hoy. A mí antes algunos ni beneficiados en du con allá. Ni no ni imagináis que algunos hermanos cada mes y na ay na o pution y nega toda muestra cada hija toro ñendo. Sí, para beneficio de otros, sin esperar nada a cambio. Y ponerte con actitud, hermano. O sea, bueno, Jorge, te digo, yo que vivo del evangelio, hermano. Más bien negada. Agüero Jorge, te yo ir a algún hermano, a una hermana, me dice, pastor, los jocos, a ver, na giro, y ve tenía seguir que na pastor, fuerza que na pastor, y que toda muestra, hermano, cuerando y cuá, y cuá. Bueno, pésame, venga, ura, allá. Bueno, tremendo Pablo allá. Vemos, y en cuadrícula va. 11:8. He despojado. En el sentido de que ayudé colaboración, o me hice de colaboración, o me hice ayudas y que, o me muchas cosas se pueden tener, he despojado. Y ande habla de he despojado de ya cañí la puedo terminar. Uno y catún de va entonces para explicarme me ves. ¿Sí? Que otras congregaciones apoyó a Pablo y que todas muestras o predicar o ayudar a los corintios. Qué bueno, ¿no? Bueno. Cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos cuando vinieron de Macedonia. En todo me cuidé de serle gravoso y así me cuidaré. Esa, para no, él no fue carga para los corintios porque él no le pidió nada a ellos porque los otros hermanos, otra congregación de Macedonia, le ayudaron a él. Acá que cote, a ver, Pablo, ojo, los yugos, o mala emisario y de yo cual y de hermanos va apóstol Pablo na american de los hermanos y nada va ya ese irá será qué bueno ay qué tremendo peseteo a menos ni bendecía ya ahí está claramente allá no ya le dice con hacen andu la o cañilo y también de que apóstol Pablo fue ayudado por otras congregaciones para llevar la enseñanza a otro lado. Bueno, felices de aquello
Justamente y de esto quizás se desprende la generosidad de algunas congregaciones donde son apoyados para llevar la verdad a otras naciones. ¿Por qué con la enseñanza? ¿Por qué con la enseñanza que usted hace también o del tipo de enseñanza que usted hace no se apoya de esa manera? Buena pregunta. Sí, sabemos que el evangelio trae, sí, pues es cierto. Ya sea los católicos, los evangélicos, los apoyo la pinta. Pero ajá, dejó un montón de misioneros, miles de dólares. ¿Cómo imagina? Ahora, ajá, no hay que lo predicar, pero ñande línea pegó a la ñande, ella predica, no vas a y la toque. Da y por pues ya se va a su vea. Y raro, vea. Allá en ego y nada, alguna vez va a aparecer alguno de ya, bueno, hermano, ya pues ya mina con algo, ¿verdad? Y como algunos pastores, para móvil, ¿no? Hay algunos pastores que se despiertan y dicen, bueno, ñande, hago la verdad, ñande, ya equivoca. Pegan la ya seguita, jinago. A veces ellos pactan los está, ante o pagne algunos, veces va a apoyar sea, y bueno, ya apoyada, ¿verdad? Pega con prédica, va con sistema de prédica de exégesis hebrea. Pero sí, ya ahí se pensando vender, hermano, sí, se le apoya a todo menos con de ella poseen, con verdad en San más con toda el desempeño que estamos ahí, la colaboración, ahí hoy. Casi nada está guaso y la peaco área, pero oye, dedicada a servicio completo. En la exégesis hebrea, y hoy no, yo con Paraguay, y hoy. Hay poco apoyo, más venir en Botauta, y te la apoyo ahí. Voy con Yapuita, 9B. Dale, mina pego último y gato de mucha. Probablemente algunos visitaban a Pablo de tanto en tanto trayendo ese apoyo salarial, según este verso, desde Macedonia venían algunos, apoyo salarial, apoyo económico, apoyo en ofrenda para Pablo, ¿esa? Muy clarito está. No, en una que lo está, seco que a veces lastima, esta persona se lastima. Ese Pablo, vos entendés, va inga ahí, pues, hija, lo ayuda, se ve más a no apoya seis, entonces, por UP, Pablo, ya que no, de por hay ley derecho, porque se por no PM Guanati carga se añe sosteneta a ver, entonces lo estamos a Pablo renuncia totalmente a la ayuda, pero acá encontramos que él sí recibía apoyo de otro lado, pero no de los corintios. No, no, a ustedes los corintios, a ustedes los hermanos de acá, Sena Yusei él tenía apoyo de otro lado, pues ya era suficiente para él. Algunos entendemos, hija, ya piñan de mi palabra y lo cueste, a veces me ponen guapija ni me van a seguir hoy. Anda, y la ne animan, más ese hija, si no llega y te han algunos destrozados. Pero nada, ya es. Bueno, ya putana, eso, a ver, verso, ya puta 10, a ver, ya dale, mico 10. Por la verdad del Mashiach que está en mí, nadie me quitará este motivo de orgullo en las regiones de Acaya. Ya, Biblia Bimbe ya topa. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones. Daiporipe ashiko arequa. Daiporipe ashiko con logro con el Mesías y en el nombre del Mesías. Allá puedo aprender a pitebe. Es cierto, una vez que ella fue algo grande en el reino y por los hermanos. Daipuri me ande y alegría pegoso. Daipuri roban la gloria del Padre, bebé. Daipuri. Ani en basuti da bebé porque hemos hecho para el Padre. Es para la gloria del Padre, que Él se glorifique. Peito une la bendición no gusta. Pero primero que se glorifique el Padre, que se engrandezca el Padre. Una vez que lo que voy a hacer, que es para la ya pues, ñanderú gloria, o recibir y bien la gloria, más y a ver, estamos de por ahí,
Versículo 10, güey. Que llame a ti transliterado y Pepe Natusamo. Hay la diferencia, es muy sencillo, pues. A ver, y tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo como de que nadie me ha de quitar este motivo de satisfacción en toda la región de acá. Ya sea, ahí conforme. Se aguará jamás hasta se iba. Una vez que una vez la gloria al Padre, más hasta la gloria al Padre ahí allá. Vos serviste al Padre con amor, vos serviste al Padre con buena voluntad, ella por más de que no hay grandes cosas, no llegue a muy, pero el Padre es esa. Oye, glorificamos a él, es Yahweh. Es Yahweh, el Padre más. Apenas recompensarse, donde recompensar. Pero lo primordial es no esperar nomás lo recompensa por lo que hacemos al Padre, sino que Él sea glorificado. Y si quiere bendecirlo, va a hacerlo, porque es su promesa. Es promesa o inte, ya hemos inte. Y bueno, hoy más, veces llamo a ella, pues viendo en poco se dice Araguajera página. Ya, ahí, atorado, hermano, fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Hoy me ne paco a la puta, de secola patetán. Oye, guapa, va y motripe, o mi hija, o ya ya pa. Do ven a cupujarero, da ya esa pedazo.